Bueno, mi nombre es Juan, para los que no me conocen. Es un placer poder estar con ustedes en esta noche. En este tema acerca de En pos de lo perdido. Como decía Dani, para mí es también, como tú lo decías, un privilegio el poder estar aquí con ustedes, el poder disfrutar a Valentino y a todos los demás como se gozan en la reunión. ¿Sí o sí? Sí, ahí está él en primera fila. Dice la Biblia que nosotros deberíamos ser como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué tan interesante es ese versículo? Porque los niños efectivamente sí que disfrutan, sí que disfrutan. Yo creo que en ese sentido hay muchas cosas que podemos aprender de ellos. Y por eso qué rico es que alrededor de nosotros tengamos un espacio donde hayan niños, donde hayan personas que nos motiven a ser como ellos. Pero bueno, como les decía, estábamos trabajando esta serie que se llama En pos de lo perdido. Y esta serie es una serie que se va a estar construyendo en base a los encuentros que Jesús tuvo con las personas. Encuentros que Jesús tuvo con las personas que fueron significativos y que cambiaron muy posiblemente la vida de las personas que se encontraron con Él. Y queremos cada semana de pronto tratar diferentes encuentros, diferentes momentos, porque la verdad es que vemos en cada uno de esos momentos cosas muy especiales acerca de nuestro Salvador, acerca de Jesús. Pero hoy no va a ser la excepción, hoy vamos a hacer exactamente lo mismo, pero antes de eso les voy a invitar a que me acompañen en una oración, ¿cierto? Porque no queremos simplemente leer y hablar palabras que no tengan nada de fondo, sino queremos realmente permitir que Dios en este tiempo te hable a ti, me hable a mí, nos hable a cada uno de nosotros. Porque yo estoy convencido que, como decía en alguna vez una persona que se encontró con Jesús, le dijo, una palabra tuya bastará para sanarme, bastará para salvarme. Una palabra de Cristo para ti en esta noche puede ser suficiente, puede ser todo lo que necesitas, pero tiene que ser ¿de quién? De Él. Así que en ese sentido, pidámosle dos cosas. La primera es que Él hable a cada uno de nosotros, que Él traiga su palabra, y la segunda, que Él abra nuestro entendimiento. ¿Listo? Entonces ahí donde estás, inclina tu rostro si quieres y acompáñame en oración. Señor, gracias por esta tarde, gracias Dios porque cada semana nos permites acercarnos a tu presencia, nos permites Señor abrir tu palabra, aprender cosas nuevas de ti, oh Dios, y queremos pedirte Señor que en esta noche sea precisamente eso lo que hagas, Dios. Habla Señor a través de estas palabras, Dios. Habla tú, Señor, toma el control de este momento, Dios. Que cada palabra que aquí se diga, Señor, sea inspirada por ti, Señor, sea motivada por ti. Y también, oh Dios, de la misma manera, abre nuestro entendimiento, Dios, para saber qué es lo que esperas que hagamos como respuesta a tus palabras. Permítenos, Dios, no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores, como muchas veces nos motivaste. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amén. Hay un versículo con el cual quisiera empezar, y este versículo de hecho es posiblemente el versículo que le da el título a esta serie de En pos de lo perdido. Y ese versículo de hecho lo encontramos en dos partes exactamente igual. La primera de ellas es en el libro de Mateo. Si tienes allí tu Biblia, te invito a que nos acompañes. Mateo 18, versículo 11. Y la segunda de ellas es en el libro de Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Exactamente el mismo versículo. Y ahora, vemos que no es simplemente la misma ocasión, porque a veces eso pasa. Los cuatro evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos ellos como que cuentan de manera paralela la vida de Jesús. Y entonces uno podría decir que, bueno, es el mismo momento, pero narrado por dos personas diferentes. Y en este caso no es así. En este caso Jesús efectivamente dice este versículo o dice estas frases en diferentes contextos. La primera de ellas es cuando está ante un grupo de fariseos, ¿cierto? Personas muy estudiosas de la palabra de Dios, de la ley. Y la segunda de ellas es cuando está enfrente de Zaqueo. Entonces, en ese sentido, eso nos da a entender de que si Jesús lo repetía constantemente, era porque efectivamente tenía algo de sentido. Entonces, ese versículo es muy sencillo y dice lo siguiente, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y una vez más, porque el Hijo del Hombre había venido ¿a qué? Muy bien, a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que Él había venido a hacer.
Y como por si de pronto se les pasara como si no se acordaran de eso, por eso Jesús lo repetía. Saben que yo vine a salvar lo que se había perdido. De hecho, el libro de Juan, el Evangelio de Juan comienza diciendo que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero después dice más, a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él vino a salvar a aquellos que sabían que estaban perdidos. Y ahora, yo quisiera empezar esta noche preguntándoles, ¿alguna vez se les ha perdido algo? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que a todos en algún momento se nos ha perdido algo. Pueden ser las llaves, puede ser el celular. Hoy en día si se les pierde el celular, mejor dicho, se les pierde la vida más o menos. ¿Qué otras cosas? Las llaves. Perder las llaves es, mejor dicho, de las peores cosas que le puede pasar a uno. Yo recuerdo una vez estábamos aquí con mi esposa y después de que ya todos ustedes se habían ido, habíamos cerrado todo, llegamos a nuestro auto porque íbamos a salir yo no sé para dónde y yo le digo, mi amor, ¿dónde están mis llaves? Y ya todo estaba apagado, todo estaba recogido, habíamos sacado basura, habíamos hecho de todo y no encontrábamos las llaves. Y eso es de los peores como emociones que uno puede tener. Es como que, ¿qué voy a hacer? Nos tocó sacarlo todo, buscarlo y efectivamente aparecieron, a Dios gracias. Pero sí que es maluco cuando a uno se le pierde algo, ¿no? Es muy terrible, es algo que uno no quisiera vivir. Yo recuerdo en otra ocasión, nosotros tenemos un perrito allí en Colombia, es un labrador. Y este perrito pues es para nosotros muy querido, se lo regalaron a mi hermano y lo teníamos desde bebé y bueno, él dormía de hecho con nosotros, no lo recomiendo porque ya cuando creció demasiado ya no me podía yo ni mover en la cama, pero él dormía con nosotros, él estaba con nosotros, pero resulta que en algún cierto día, yo ya estaba viviendo aquí, dicen que me llegó un mensaje de la casa, una llamada, no sé qué fue, y dijeron, no, se nos perdió Ramón, porque así se llama el perrito, don Ramón. Y entonces nosotros empezamos a mirar, bueno, ¿y qué podemos hacer? Porque pues obviamente cuando uno se le pierde algo que quiere, algo que aprecia, uno hace todo lo posible por encontrarlo, ¿sí o no? Y el problema es que yo desde aquí no podía hacer mucho. Y a veces uno se siente como impotente. Cuando uno está lejano y ve que algo que uno quiere, algo que a uno le importa se ha perdido, uno quisiera hacer todo lo posible por salvarlo. Pero pues efectivamente, a Dios gracias, después de una semana, no fueron una semana, unos días, el perro volvió. Dice que como buen perro se había ido detrás de una perrita que tenía celo. Y entonces ellos estaban caminándolo y después de un tiempo, yo no sé si fue que le dio hambre o qué habrá sido, pero el perro volvió a casa. Pero ¿qué pasa con aquellos que no vuelven a casa? ¿Qué pasa con aquellas, por decirlo así, cosas que perdemos que no vuelven por sí solas? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Y al parecer Jesús utiliza este tipo de ilustraciones, algo similar a este concepto de lo que se le pierde, para hablar con los fariseos. Y vamos a ir al libro de Lucas, ahí vamos a estar en esta noche, en el libro de Lucas, en el capítulo 15, del versículo 1 al versículo 2. Y mientras lo busques, quiero que pienses, si a nosotros siendo humanos nos duele y nos entristece el perder algo que queremos, ¿cuánto más será que para Dios le entristece el perder algo que ha querido o algo que ama? Entonces, espero que ya hayan encontrado el libro de Lucas. Vamos a estar leyendo hoy los versículos del 1 al 10 de este capítulo 15 de Lucas. Y voy a estar explicándoselos por partes, ¿listo? Entonces, para que me vayan siguiendo. No los tenemos hoy en la pantalla y eso es a propósito, como para que saquen sus celulares, para que saquen sus Biblias y lo lean también. Pero dice lo siguiente, dice que muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Ese es el versículo 1 del capítulo 15. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Dice que Jesús era un tipo muy agradable, era un tipo que los pecadores de su época, según aquí no lo plantean, ellos querían estar con él. Y ahora es muy curioso y vamos a mirarlo en detalle, porque yo creo que aquí hay unos datos muy interesantes. Primero nos está hablando de que él está allí en un contexto, ¿cierto? En un contexto, y en ese contexto hay personas que podríamos decir muy religiosas, personas que podrían de pronto representar a la iglesia hoy en día, personas que querían, digamos que eran maestros de la ley, que se dedicaban a estudiar la palabra,
otros que eran fariseos que se dedicaban a que se cumpliese la palabra, ese era su trabajo. Y dice que ellos cuando vieron que Jesús estaba con pecadores, como que se les abrieron así los ojos. ¿Sí les ha pasado? Como cuando que se le abren así los ojos, como uno dice, tranquilo, no le voy a echar gotas, tranquilo. Se le abrieron así los ojos a los fariseos. ¿Cómo es posible que este hombre que se dice ser Dios, que se dice ser el Hijo de Dios, invierte su tiempo con personas pecadoras? ¿Cómo puede ser posible? Y ahora, esto nos cuenta que para que esto suceda, primero tiene que haber algo que pase, y es que los pecadores se sientan bien con Dios, con Jesús, ¿cierto? Porque si no, esto no hubiera tenido lugar en ningún momento. Los pecadores se sentían a gusto estando con Jesús. Y esto es bastante curioso, porque estamos hablando de Dios. Pero de cualquier manera, dice que Él no había venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y es por eso que su misión, en todo ese tiempo, todo lo que Él hacía, era acercarse a ellos. Y para los pecadores era muy bueno estar con Jesús. Ahora, cuando aquí nos hablan, es curioso como Lucas lo pone, pero Lucas no simplemente dice que son los pecadores, sino que Lucas lo lleva de pronto a un punto más allá. ¿Cuáles son las personas de las cuales el primero habla? Dice, muchos recaudadores de impuestos. ¿Ustedes saben quiénes son quiénes eran los recaudadores de impuestos en esa época? Dicen que era lo peorcito, por decirlo así entre comillas, lo peorcito que había en la sociedad. Eran personas que, siendo judías, se habían vendido al Imperio Romano para doblegar al pueblo. Ellos eran los que constantemente iban y le sacaban el dinero a los judíos para dárselo al Imperio Romano. Y de todo eso que ellos le sacaban, obviamente cobraron una tajada. Entonces, imagínate tú ese tipo de personas. Si tú fueras un judío de esa época, muy seguramente serías como, ojalá le caiga mejor dicho, ¿cierto? Le caiga la roya a este hombre. Uno no los querían. Dice que estas personas eran tan malos que cuando iban a la iglesia no les permitían dar la limosna. Imagínense eso. O sea, eran tan malos que de todo lo que tenían, cuando iban a la iglesia les decían, ¿sabes qué? No queremos tu dinero. Y ahora, para que a alguien no le reciban el dinero en una iglesia tiene que ser muy malo. Tranquilos, aquí no hay ninguno de esos, aquí todo es bienvenido. Pero el caso es que estas personas estaban a tal punto que efectivamente para la sociedad ellos eran como lo peor de la sociedad. Ellos eran, mejor dicho, con las personas que tú nunca quisieras estar. ¿Han escuchado esta frase, dime con quién andas y te diré quién eres? Yo creo que si eso hubiera aplicado en ese momento, tú serías lo peor de la sociedad porque andarías con ellos. Y dice que Jesús, de manera sobrenatural, de manera súper interesante, era con esas personas con las que andaba. Y uno dice, wow. Y yo creo que por esa razón los fariseos, los maestros de la ley, ellos pensaban como, Jesús, un momento, ¿cómo es esto de que tú estás con ellos? ¿Cómo es esto de que tú estás justamente con esas personas? Y ahora, Lucas también sigue añadiendo en esos versículos, dice, no solamente eran los cobradores de impuestos, ¿cierto? La peor calaña, sino que después decía, pero también habían otro tipo de pecadores. Y ahí entrarían, no sé, digamos, mentirosos, adúlteros, no sé, otro tipo de pecadores. Y dice que ellos también querían estar con Jesús. Ahora, ustedes les hago una pregunta, ¿creen que esos eran los únicos dos tipos de pecadores que habían allí en ese pasaje? No, ¿verdad? ¿Cuál sería el tercer tipo de pecador que había allí? Yo le he puesto un nombre y son los pecadores religiosos. Los pecadores religiosos eran los terceros que estaban allí. Y estos pecadores religiosos son aquellos que constantemente están alerta de las fallas de los demás, que son cristianos y creen que por su caminar con Cristo se han vuelto algo mejor y porque están en una posición mejor, entonces pueden juzgar a los demás y decirles, oye, este es un cobrador de impuestos, oye, este es un mentiroso, pero yo también tengo mis pecados, pero no son tan graves. Pero la verdad es que los tres eran pecadores. ¿Han escuchado la frase que dice un burro hablando de orejas? ¿Cierto? En Colombia lo dicen y es que a veces, no sé, en Venezuela también lo dicen, burro hablando de orejas, ¿no? Bueno, en México también lo dicen. Bueno, voy a explicarle a los que no son de Colombia o de México. Un burro hablando de orejas significa un burro, ¿han visto un burro? ¿Cierto? Esos burros, ellos tienen unas orejas grandísimas.
¿Realmente han visto las orejas de los burros? Si alguna vez te dicen orejón, dile, no, mira los burros. Pero el caso es que, si te dicen burro, eso es otra cosa. Pero el caso es que estos burros son bien orejones y se ponen a hablar de orejas. ¿De quién estarían hablando? De sí mismos. Entonces, estos pecadores eran como esos burros hablando de orejas, porque decían, ¿cómo puede estar con pecadores? Y no entendían que al decir eso estaban diciéndose también, ¿sabes qué? Si ese es el caso, tampoco podrías estar conmigo porque yo también soy un pecador. ¿Sí? Y el caso es que Jesús quería estar con ellos. El caso es que Jesús no se alarmaba porque fueran la peor escoria de la sociedad, entre comillas. Jesús no se alarmaba porque fueran mentirosos, porque fueran fariseos, sino que de hecho quería estar mucho más intencionalmente con ellos. Quería invertir tiempo con ellos. Y Jesús, sabiendo lo que a estos pecadores, por decirlo así, religiosos, lo que había en sus mentes, dice que efectivamente Él les narra dos historias. Y estas dos historias son lo que vemos más adelante en este capítulo de Lucas. Pero entonces yo quería preguntarte hoy, en esta noche, ¿qué pasaría o cómo reaccionarías tú si por ejemplo vieses no sé, a Cari en un bar comiendo o tomándose una cerveza con dos latinos? Que bueno, de dudosas procedencias. Cari diría que bueno, ¿qué pensarías tú? Porque la verdad es que esta pregunta nos lleva a pensar un poco, o nos lleva a hacer caer en cuenta quiénes somos o qué pensamos nosotros que somos. A mí me ha pasado, yo por ejemplo a veces salgo a tomarme una cerveza con alguien y hay personas que lo ven a uno y dicen, uy, mira, ahí estaba el pastor de Suje Latino tomándose una cerveza. No, 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 no. Y la pregunta es, si Jesús estuviera aquí, ¿dónde estaría Él? ¿Dónde estaría Él? Yo creo que precisamente estaría comiendo con ese tipo de personas, por decirlo así entre comillas, ¿no? Porque ese tipo de personas también soy yo también soy parte de ese tipo de personas. La verdad es que todos somos pecadores, todos estamos en el mismo barco, todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de Él. No hay nada que te haga a ti mejor que a otro. Tu pecado ante Dios puede ser chiquitico en tu mente, pero ante Dios es igual que cualquier otro pecado. Y ahora te lo voy a poner fácil, no para que te sientas culpable, sino para que de pronto dejemos de juzgar. Dice la Biblia que si alguien sabe lo que es bueno y no lo hace, ¿le es qué? Le es contado por pecado. Entonces yo creo que aquí con ese todos, ¿cierto? Fallamos el examen. Y eso es bueno porque nos ayuda a entender que todos estamos en el mismo barco. Todos delante de Dios somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que si nosotros decimos, Señor, ¿cómo puedes estar con pecadores? En otras palabras le estamos diciendo, Señor, ¿cómo puedes estar conmigo? No estés conmigo. Pero no quisiéramos decir eso, ¿verdad? En todo caso, Jesús les empieza a contar estas dos historias. La primera de ellas es la parábola de la oveja perdida. Y yo creo que muchas veces la hemos escuchado, ¿verdad? Dice lo siguiente, dice, Jesús, sabiendo lo que ellos estaban pensando, les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya que encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no se arrepientan. Y si todavía no era demasiado claro, Jesús les narra otra historia. Y esta otra historia es la parábola de la moneda perdida. Y dice, o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre toda la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya que encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Jesús llega y les narra estas dos historias. Sobre todo yo creo que teniendo en cuenta aquellos que de pronto se creían como un poquito mejor que los demás. Jesús les narra estas dos historias y les dice, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen ustedes que sería lo correcto en hacer?
Porque a veces es más fácil ir por lo que no se ha perdido. El problema es que lo que no se ha perdido muchas veces no viene contigo. Pero cuando hay algo que realmente se ha perdido, cuando hay algo que realmente necesita, eso realmente, cuando tú llegas allí o cuando Dios llega allí, efectivamente quiere venir. La Biblia dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso es importante recordar que tanto Dios nos ha perdonado. Pero bueno, voy a preguntarles a ustedes, en estas dos historias, ¿quién era Jesús o quién era Dios? El buen pastor. Y en la otra historia, la mujer, ¿verdad? Es decir, Jesús estaba haciéndoles entender, hey, yo soy este buen pastor. De hecho, él ya había dicho antes, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, y en fin. Y aquí les dice que efectivamente hay un pastor que tiene 99, que tiene 100 ovejas, y dice que él es ese buen pastor. Él es ese buen pastor que deja las 99 a salvo y va y busca la unita que se le había perdido. Y ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Yo creo que de eso podemos aprender muchas cosas. Y para aprender te quiero poner una ilustración. ¿Qué pasaría? Digamos que, Omar, tú tienes 100 monedas de un centavo. 100 monedas de un centavo. ¿Qué pasa si pierdes una de esas monedas? Un centavo de euro. ¿De veras buscas un centavo de euro? Men, te voy a regalar 20 centavos por si. La verdad es que si fuera un solo centavo de euro, si somos honestos, ninguno buscaría un centavo. No, porque pues en Finlandia ni siquiera hay esas monedas, así que si la buscas pues de malas porque no la vas a encontrar. Pero la verdad es que nadie buscaría una moneda de un centavo. Ahora, la misma pregunta. Sí, bueno, está bien, si son clásicas, si son de colección, está bien. Pero ¿qué pasaría si tuvieses 100 billetes de 500 euros? 100 billetes, ¿cuánto es eso, Cari? Rápido, matemáticas. Si tuvieras 50,000 euros, man, 100 billetes de 500 euros y se te perdiera un billete de 500 euros, ¿qué harías? Proporcionalmente es exactamente lo mismo, ¿cierto? Es un por ciento de todo lo que hay. Pero ¿por qué cambia? Por el valor que tiene, ¿cierto? Por el valor que tiene, por más de que solo uno hace que toda la concepción cambie. Ahora, cuando el pastor está diciendo aquí, yo dejaría las 99 por esa una que tengo, ¿qué es lo que está diciendo? Que esa una que él tiene es supremamente valiosa para él. Y cuando nosotros nos ponemos en ese papel de esa una oveja, de esa unita que está allí perdida, ¿sabes qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo Jesús con esa historia? Que para él tú eres supremamente valioso. Y Jesús le estaba diciendo a los fariseos, ¿saben que ustedes se quejan y ustedes preguntan, ¿cómo puede estar con ellos? Y Jesús les responde, ¿sabes por qué? Porque esa persona para mí es supremamente valiosa. Te hago una pregunta, si hubieran sido 1000 ovejas, ¿tú crees que aún así el pastor hubiese ido por esa? ¿Qué crees? Sí, ¿verdad? Si hubiesen sido 6,000 billones, 6 billones, porque eso es la cantidad de personas que hay en este mundo, ¿tú crees que él lo hubiera hecho? Así es. Si tú hubieras sido el único que se hubiera arrepentido a través del sacrificio que él hizo, él aún así hubiera dado su vida por ti. ¿Y sabes qué significa eso para ti en esta noche? Que para Dios eres supremamente valioso. Que para Dios eres como la joya de la corona. Dice la manzana, no la manzana, es la manzana del ojo, ¿sí? Bueno, eres, mejor dicho, lo más valioso que él pueda tener. Y es por esa razón que él estaba allí. Es por esa razón que él estaba allí en medio de esas circunstancias con ellos, porque él les amaba. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que se entregó por él. Y tú puedes cambiar esa palabra mundo y poner allí tu nombre. Cuando te sientas no amado, cuando te sientas rechazado, cuando sientas que no eres importante, recuerda eso, porque de tal manera amó Dios a Tuli que se entregó por ti. Qué valiosos somos para él. Ahora, lo otro curioso es que el buen pastor aquí en la historia es curioso porque uno a veces se imagina cuando uno ha hecho algo malo, ¿cierto? Uno cree que le va a llegar su disciplina, lo merecido, cuando lo encuentren. Y
Yo recuerdo que yo cuando pequeño, nosotros en la casa, mi papá, bueno, trabajaba, ¿cierto? Y nosotros con mi hermano éramos traviesos. Uf, no sé, el día que yo tenga hijos, por favor, acuérdenme que yo también era travieso. Pero el caso es que nosotros éramos traviesos, canzones, juguetones, como todo niño. Pero yo creo que multiplicado por 10. Y el caso es que mi mamá tenía una frase que nos decía, que nos ponía tranquilitos, allí parados, mejor dicho, en seco. Y ella decía, cuando llegue su papá, le voy a decir. Y ya eso para nosotros era como que, caramba, mi papá nos va a llegar y nos va, mejor dicho, aquí nos va a dar la tunda, ¿cierto? Nosotros crecimos en un hogar con disciplina y bueno, en la cultura latina en esa época, pues ustedes saben que la disciplina era física. Y yo sabía que cuando ella decía eso, yo estaba en problemas, yo estaba en problemas. Y a veces nosotros vivimos pensando que con Dios es similar. Uno a veces piensa que esta oveja es como cuando se equivoca y está allí como en un lugar donde no debía haber estado. Uno cree que Dios va a llegar, ¿cierto? Y le va a decir, "Ja, vamos a arreglar cuentas. Ahora sí, vamos a sacar la lista, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué hiciste eso? ¿Cómo se te ocurre?" A veces pensamos que esa es la manera en que Dios trata con nosotros. Y a veces eso es una mentira que el diablo ha querido poner. A veces es una mentira que el diablo ha querido poner para que tú no te acerques a él. Porque ese temor lo que va a hacer es que uno esté como prevenido. Y sabes que pecaste y entonces de repente, no, yo mejor no voy a la iglesia porque imagínese, Cari va a llegar y me va a decir que por lo que hice entonces ahora voy a estar separado de Dios. O que Dios me va a decir, ¿cómo estuviste esta semana haciendo eso? A veces pensamos de esa manera. Y la verdad es que si tú miras en este pasaje, en estas historias que Jesús les dice a sus discípulos, ¿qué es lo que sucede? Él coge a la oveja, ¿cierto? Que había perdido, se la pone en los hombros y ¿qué hace? Y la devuelve al rebaño. Y ahora, yo no creo que esto signifique simplemente que a Jesús no le importa lo que la oveja está haciendo. Pero lo que yo creo es que significa que hay ciertos momentos que son más adecuados que otros para mostrar el mejor camino a seguir. Y lo que sí es cierto es que independientemente de qué tan cerca o lejos tú estés de Dios, la primera palabra que Él te va a decir nunca va a ser ¿por qué lo hiciste? Sino más bien, qué bueno verte. Te abraza. Él se alegra, Él se regocija. Ahora, en estos pasajes hay otro protagonista. Y ese otro protagonista es ¿quién? La oveja, ¿cierto? Y la moneda. Vamos a hablar de ellos. Hablando de las ovejas, ¿ustedes han visto ovejas? Las ovejas son yo creo que animales que muestran que Dios tiene un buen sentido del humor. Lo digo porque son débiles, porque son torpes, porque son así gorditas, porque no se saben mover, porque si necesitan del pastor que las guíe para aquí y para allá. Las ovejas son un animal que, se los pongo así, si esta noche cuando ustedes van yendo a la casa escuchan que sale una noticia y les dicen que un camión que venía con 100 ovejas se ha estrellado y las 100 ovejas están libres en el centro de la ciudad, ustedes pensarían, no, pues bueno, ¿qué van a hacer las ovejas? Más bien vamos y las acariciamos, ay, los cositos así, las ovejas. Porque nadie le tiene miedo a unas ovejas. Las ovejas son animales que uno dice pero ¿qué pasaría si fueran leones? Un camión con 100 leones se estrelló en el centro y todos los leones están, ¿dónde estaría uno? Cierren las puertas, hoy hacemos vigilia aquí en la iglesia, ¿cierto? Es diferente. La oveja es un animal que a nadie le mete miedo. La oveja es un animal que necesita 100% de su pastor que la protege. Y ahora, eso yo creo que nos ayuda a entender que nosotros somos dependientes de Dios. A veces creemos que somos leones. Y a veces por eso es que intentamos defendernos, por eso intentamos hacernos justos para que Dios nos acepte. Y Dios dice, tranquilo, yo por eso te creé como una oveja. ¿Han escuchado que el versículo que dice ustedes son ovejas? Mis ovejas oyen mi voz. Siempre que Jesús hablaba con los discípulos decía, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nunca dijo mis leones, mis águilas, ¿cierto? Los leones funcionan en Finlandia porque aquí son los leonat. Mis leonat. Jesús nunca dijo eso. Jesús siempre nos trató como ovejas porque Él sabía que somos dependientes de Él. Y ahora, eso es algo que hay que tener en cuenta.
Somos dependientes de Dios. Y ahora, cuando no somos dependientes de Él, cuando no nos mantenemos bajo esa dependencia, ¿saben qué es lo normal que pasa? Que nos extraviamos. Eso es lo normal. Por eso Él dice que esta oveja estaba perdida. Estaba quizá en dónde, por ahí enredada de pronto con su carnero allí, con su cuerno en una enredadera de estas, no se podía mover. Ahora, la pregunta es, ¿era responsabilidad del pastor que la oveja estuviera perdida? No. Él las cuida, pero si ellas no lo siguen, ¿cierto? Obviamente la responsabilidad del pastor es ir y buscarla. Pero esto es importante que entendamos. El hecho de que seamos pecadores no es porque Dios nos hizo pecadores, sino porque nosotros caminamos de esa manera. Decidimos darle la espalda, decidimos hacer lo que era diferente a lo que Él quería que hiciéramos. No es la responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad. Y ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con esa responsabilidad? Algunos queremos hacernos dignos, hacernos suficientemente buenos para que ese pastor como que diga, ok, bueno, se perdió pero volvió. Y eso es lo que intenta la religión, ¿sabías? La religión quiere decirte a ti, sí, bueno, eres pecador, entonces tienes que hacer todo este tipo de cosas. Y una vez que las hagas, tu pastor te va a aceptar. Pero el evangelio, las verdaderas buenas noticias, ¿sabes qué te dicen? Que no se trata de lo que tú puedas hacer, se trata de lo que Él ya hizo por ti. Él fue, te buscó, te sacó de esa enredadera, te cogió, te cargó en sus hombros y te trajo nuevamente al rebaño, porque Él sabía que eso necesitabas. Y ahora, estos fariseos que estaban, oh, mira a los demás, son precisamente esas ovejas que creen que se pueden arreglar por sí mismas. Precisamente esas ovejas que dicen, ok, yo conozco lo que el pastor quiere, entonces de aquí en adelante ya voy a entrenar, ¿cierto? A entrenar los musculitos, a bajar la barriguita, de pronto a hacerme un peluqueado que no me deje enredado con las plantas. Pero la verdad es que nada de eso sirve, nada de eso sirve. Lo único que sirve, ¿saben qué es? Un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Cuando tú entiendes, ¿sabes qué? Me perdí, estoy perdido. Y como perdido, necesito de alguien que venga y me rescate. Necesito de alguien que me recupere. Y ahora el problema es que no entendemos a veces lo que es el arrepentimiento. A veces creemos que el arrepentimiento es simplemente como el entender que uno hizo algo malo. Pero la verdad es que eso es solamente parte de lo que es el arrepentimiento. Sí, perdón que te fallé, sí. Eso no es arrepentimiento. Digamos tú fuiste infiel y el hecho de que tú simplemente digas, sí, yo fui infiel, eso no es arrepentimiento, ¿o sí? Arrepentimiento es, primero, entender que uno ha hecho algo malo. Segundo, ¿qué? Un cambio en la actitud de uno, cuando uno se entristece, esto que hice estuvo malo. Y lo tercero, lo que marca o pone el sello a lo que realmente es arrepentimiento, es que uno efectivamente quiere cambiar lo que ya hizo malo, ¿cierto? Tú no me puedes decir a mí que tú estás arrepentido de por ejemplo, ser infiel, si ese fuera un ejemplo entre nosotros, que no lo es, pero tú no podrías decir a mí que estás arrepentido de ser infiel si constantemente lo sigues haciendo y no te pesa en tu conciencia. Eso es simplemente de pronto como querer jugar al que peca y reza empate. Y ante eso, Dios no nos ayuda con eso, porque ese no es el sentido. Dios sí que te quiere ayudar, Dios sí que te quiere como llevar a crecer, pero la clave está en un verdadero arrepentimiento. Hay una palabra que se utiliza en la Biblia que es metanoia, ¿cierto? Que significa como prácticamente hacer esto. Es decir, yo estoy caminando hacia acá, me detengo, doy un cambio de 180 giros, de 180 grados y me voy hacia la otra dirección. De eso se trata el arrepentimiento. Y ahora, eso es lo que el pastor espera con su oveja, para que no se vuelva a perder, para que no vuelva a estar allá afuera. ¿Que se arrepienta de qué? De simplemente no haber escuchado la voz del pastor. Ahora, ese arrepentimiento es lo que finalmente va a dar la oportunidad a que haya un proceso de restauración. Si la oveja quiere seguir perdida, nada va a pasar. Pero cuando la oveja se arrepiente, da la oportunidad a que haya un cambio. Y ahora, la otra cosa es que como ovejas
Yo creo que es interesante que Jesús pone esta ilustración, que somos como ovejas, porque como ovejas tú y yo necesitamos de dos cosas. ¿Sabías? Como ovejas tú y yo necesitamos de dos cosas. ¿Qué creen que puede ser? La primera de ellas, un pastor, ¿cierto? Como ovejas necesitamos de un pastor. Yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu pastor? Y no respondas Juan, porque pues no estamos preguntando eso. Pero ¿cuál es tu pastor? ¿Es tu pastor el buen pastor? Esa es la primera cosa que necesitas. Y la segunda cosa es un rebaño, porque el rebaño te ayuda a estar en donde tienes que estar. Cuando estás haciendo hacia otro lado, el rebaño te empuja de vuelta, uno vuelve a estar allí donde tiene que estar. Y es por eso que a veces como cristianos yo no entiendo por qué razón creemos que podemos ser Rambos, podemos estar solos. Yo le pongo el pecho a la vida y hágale que no necesito de la iglesia. ¿Por qué lo creemos si aún desde la ilustración de Cristo nosotros necesitamos un pastor y un rebaño? El rebaño nos ayuda a mantenernos cerca. Y ahora yo creo que qué bueno es que podamos ser un rebaño donde todos vamos en la misma dirección, siguiendo los pasos de nuestro pastor. Tenemos el mejor de los pastores y tenemos un rebaño, ¿cierto? Pero igual cada día podemos ser mejores en ese rebaño. Ahora, ¿en qué se aplica todo esto? ¿Cómo termina el rollo? ¿Cómo funciona todo esto? Jesús le está queriendo dar a entender a estos hombres y a estos maestros de la ley y fariseos, les está diciendo, ¿saben qué? Es porque me importa lo que está perdido que yo paso tiempo con ellos. Es porque me importa. Y ahora quiero darte unas ideas, simplemente como unos pensamientos, para como tratar de cerrar todo esto en cómo se aplica eso en nuestra vida. Lo primero es que tenemos que entender que somos supremamente valiosos, supremamente especiales para con Dios. El hecho de que Jesús dice, voy en pos de lo perdido, voy en pos de ti, significa que Dios a ti te estima de gran valor. Él piensa que tú eres supremamente valioso para Él. Por eso es que Él te rodea, por eso es que Él hace todo lo posible para que estés con Él. Tu valor está determinado por lo que alguien está dispuesto a pagar por ti. Dice la Biblia que Jesús, el Dios del universo, el que creó todo lo que existe, dio su vida por ti. La segunda cosa es que la religión te va a decir, arréglatelas por ti solo. Es como decirle a esa ovejita que está ya perdida, encerrada, ¿sabes qué? Busca tu camino de vuelta a casa. Arréglatelas por ti solo y después ven a Dios. Jesús te va a decir, es imposible que te las arregles por ti solo. Por eso es que vine a rescatarte. Aquí estoy, yo te tengo y te pondré a salvo. Y quizás esto Dios te está diciendo a ti hoy en esta noche. Quizás eso es lo que necesitas escuchar. ¿Sabes qué? Aquí estoy, te tengo y estás a salvo. Otra cosa que podemos pensar en este tiempo, en este momento, es que no importa qué tan lejos hayas sido, no importa si has estado cercano de Dios y solamente te has equivocado en una cosa, o si hasta aquí nunca has estado cercano de Dios. No importa qué tan lejos hayas sido, porque en el momento en que te des la vuelta, allí va a estar tu buen pastor listo para ti. Ahora, sí te recomiendo, no esperes hasta que haya pasado mucho tiempo. ¿Por qué lo harías? No lo hagas. Ahí donde estás, Él está buscándote. Ahí donde estás, tienes una oportunidad de volverte a Él. Ahí donde estás, tienes una oportunidad de ser cargado por tu pastor y llevado de vuelta al rebaño. Otra cosa es que a veces como cristianos creemos que el hecho de que Cristo nos rescató es simplemente para una vez en la vida, cuando recibimos a Cristo. No, si yo era pecador y me convertí a Cristo y listo. La verdad es que constantemente necesitamos el rescate de Dios. Cada día necesitamos el rescate de Dios. Cada día pecamos y el pecado nos separa de Él. Pero cada día, cuando nos arrepentimos, Él vuelve y nos coge y nos dice, venga. Cada día. Y ahora, si Jesús está en pos de lo perdido, ¿por qué razón es que la iglesia muchas veces está en contra de lo perdido?
Si para Jesús es tan importante los perdidos, ¿por qué razón a veces para la iglesia es tan poco importante? ¿Por qué razón a veces somos más bien como un museo de santos o un club de ángeles, no sé cómo es que lo decían, que un hospital para los perdidos, que un centro de rehabilitación para los pecadores? Eso es a lo que estamos llamados a hacer. Y eso es lo que yo quisiera que fuésemos. Y estoy seguro eso es lo que Dios quisiese que fuésemos. Personas que no hacen acepción de otras personas. No, es que tú eres diferente. Sino por el contrario, ven, déjame conocerte. Quiero demostrarte cuán valioso eres para nosotros. No seamos un museo de ángeles. Seamos un hospital para enfermos. Seamos un punto de encuentro entre Dios y todo lo que está perdido. Porque si no es así, tú y yo no tenemos esperanza. No podríamos estar acá si fuera solamente un museo de ángeles. Porque yo soy el primero de los que no son ángeles. Y ahora, estas últimas dos cosas que les voy a decir, yo creo que es algo en lo que quiero que pensemos durante este tiempo en esta enseñanza que vamos a estar trabajando. Y la primera de ellas es que tú y yo somos la herramienta que Dios utiliza para ir en pos de la oveja que está perdida. ¿Sabías eso? Tú eres la herramienta que Dios quiere utilizar para ir a salvar lo que está perdido allá donde estás. Dios quiere usarte a ti. A veces uno dice, Señor, listo, ve y recógelo, está por allá afuera. Y Dios te dice, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Por qué no vas tú? Yo quiero usarte a ti para ir a traerlo. No, Señor, ¿cómo voy a meter allá en esos lugares? ¿Cómo te ocurre? Estoy intentando ser santo para ti. Pues sé santo para Él metiéndote allá y trayendo al que Él quiere traer. ¿Qué pasa si tú y yo desarrollásemos la actitud que hubo en Jesús de ir en pos de lo perdido? ¿Qué pasaría? Yo quiero decirte lo que creo yo que pasaría. Y con esto quiero motivarte a que le digas a Dios allí donde estás, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque lo que yo creo que pasaría es que las personas alrededor tuyo empezarían a notar un cambio. No serías el que los señala, sino más bien el que les ama independientemente de. Empezarían a ver que Dios no está tan lejos, Dios está cercano a través tuyo. Empezarías a ver que efectivamente al estar contigo y al conocer de Dios, las cosas en tu familia, en tu trabajo, en donde sea, empezarían a cambiar. Jesús está en pos de lo perdido y lo hace a través de ti. Lo hace a través de ti. Lo hace a través de ti. Porque dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí donde estás, te invito a que oremos. En esta noche hay dos cosas que puedes orar. La primera cosa en la que quiero que pienses al orar es si alguna vez te has realmente arrepentido de lo que ha sido tu caminar, del estar separado de Dios. De pronto nunca has permitido que el pastor te levante, te ponga en sus hombros y te lleve al rebaño de vuelta. Quizás hasta este momento has luchado en tus propias fuerzas para hacerte una oveja digna. Hoy yo quiero decirte, deja de luchar. Hoy yo quiero decirte, lo único que tienes que hacer es darle la oportunidad a Dios. Lo único que tienes que hacer es decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy, por favor. Si acaso grita más fuerte para que Él te escuche. Aquí estoy, Señor, te necesito. Toma mi vida. Toma mi vida, Dios. Señor, tú sabes que esa es nuestra oración, te necesitamos, toma nuestra vida. Somos esa oveja, Dios, que te necesita. Somos esa oveja, Señor, que necesita ser rescatada por ti, oh Dios. Y si ese es tu caso, si en esta noche te has dado cuenta que nunca le has dado la oportunidad a Él de que venga a rescatarte, no esperes más. No esperes más. En tus propias fuerzas no lo vas a poder hacer. Y la buena noticia es que no tienes que hacerlo. Él está allí.
Voltéate hacia Él, dile: aquí estoy, por favor, rescátame. Y Dios te rescatará. Gracias, Jesús, porque cuando clamamos a ti, tú nos oyes. Gracias, Dios, porque independientemente de cómo sean de grandes nuestros pecados, Dios, podemos confiar en que tú siempre, Señor, nos levantas de ellos, porque quieres, Señor, lo mejor para nosotros. Gracias por eso, Dios. Gracias porque en esta noche podemos confiar, oh Dios, que cuando clamamos a ti, Señor, tú nos levantas. No tenemos que vivir más como si estuviéramos amarrados, Dios, sino que podemos disfrutar del estar contigo, del estar en el rebaño, Dios. Queremos, Señor, mantenernos allí. Perdónanos, Dios, porque a veces no le vemos la importancia que tiene el estar en el rebaño, Dios. Pero gracias porque hoy nos recuerdas que allí es donde quieres que estemos. Y también, Dios, queremos darte gracias porque tú nos recuerdas en esta noche que somos tu herramienta, Dios, para alcanzar lo que se ha perdido. Gracias, Dios, porque nuestra vida en tus manos tiene un propósito. Gracias, Dios, porque nuestra vida, Señor, en tus manos puede ser significativa para muchos otros. Gracias, Dios, porque quizá unos años más adelante vamos a ver cómo muchas personas de pronto en nuestra familia han llegado a conocerte, Dios, por el testimonio nuestro, por lo que tú has hecho en nuestra vida, Dios. Gracias, Dios, porque quizá nuestro trabajo en unos años será el mejor lugar para trabajar, porque las personas allí, Señor, serán personas que han sido tocadas por tu amor. Serán personas, Señor, que han sido transformadas por tu presencia, Señor. Gracias, Dios, porque cada día podemos vivir para darte gloria. Gracias, Dios, porque cada día podemos vivir, Señor, para ir en pos del perdido.